Hoy vamos a platicar, a conversar sobre un tema que a veces nos lleva a la confusión, el ego o egoísmo en algunos extendidos, y que para muchos, o la generalidad, inclusive desde el punto de vista etimológico, lo confundimos con el amor propio, con la vanidad, el orgullo, el concepto que nos lleva a extremar nuestro cariño, nuestro amor personal y sentirnos el centro de atención de todo y para todo. Sin embargo, es importante deslindar estos conceptos para entender algo fundamentalmente. El ego es exactamente la parte contraria al amor. El amor es, en su contraparte, para muchos, el odio. En realidad no es el odio. Lo contrario al amor es precisamente el egoísmo. Desde el punto de vista metafísico, no desde el punto de vista del vulgo, de la comunidad, el concepto del egoísmo, o ego más bien, viene a comprender todo lo relativo a lo negativo de una persona. Todo. El concepto del ego es el concepto de la maldad en la persona. Es el concepto de la negatividad en la persona. Es el concepto de la obstrucción del bien en la persona. Es el concepto de todo lo negativo. Y entonces ahí se involucra, a partir de la soberbia, toda la derivación negativa de lo que influye en una vida personal negada totalmente al amor. Por lo tanto, entonces, es importante hablar de este tema, porque hablamos mucho del amor, hablamos mucho y enfatizamos siempre la idea del amor. El amor en el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Pero damos por hecho o por entendido el concepto contrario, el concepto del ego. Y siempre hemos dicho, recuerden ustedes que yo he aplicado el criterio de dos carreteras o dos vías en el camino de la vida, una el concepto del amor y otra el concepto de egoísmo o del ego. Y recuerden ustedes que la primera nos lleva indudablemente al paraíso y la segunda nos lleva indudablemente al infierno, o a lo negro o a lo oscuro desde el punto de vista metafísico. Así entonces, entendido el concepto, nosotros necesitamos entender primeramente algo. ¿Cuál es el pecado más grande en la Biblia? ¿Cuál es aquello que motivó la división de las huestes en el cielo? Aquella que encabezó Luzbel, aquella rebelión de los ángeles en contra de el Padre, según el relato. Fue indudablemente la soberbia. La soberbia es el pecado más grande que existe.
La soberbia dio como resultado arrojar a Luzbel al infierno y a todas sus huestes, que, dado su orgullo y su vanidad, se había convertido en el príncipe de los arcángeles y consecuentemente encabezaba con arrogancia ante Dios una situación en donde prácticamente se dice que se ostenta como el portador de lo máximo en la belleza de esas instancias, y da como consecuencia una rebelión que Dios castiga condenándolo al infierno. Y ahí se abre entonces la idea para el hombre en función de la soberbia, en función del egoísmo. Por lo tanto, entonces, la soberbia es el egoísmo a ultranza, el egoísmo superlativo, el egoísmo exagerado, el egoísmo que lleva al desprecio absoluto de la realidad que circunda a la persona, el egoísmo que lleva y soberbia que da como resultado una arrogancia que no le importa pasar por encima de las personas y de cualquier otra circunstancia. Esto es entonces algo que nosotros tenemos que meditar, porque realmente en nuestra vida diaria estamos expuestos a este problema. A veces nosotros nos sentimos con cierta potestad o con cierta valor o circunstancia que determina sentirnos el centro de atención de todo el mundo. Y exigimos, si somos padres de familia, exigimos a nuestra pareja, exigimos a nuestros hijos y exigimos a la familia atención, pero una atención superlativa, una atención casi de ceguedad, casi obtusa, para someterse a los lineamientos y mandamientos de esa persona. Es el caso de los dictadores en los estados, trasladado al hogar, el soberbio, el arrogante, el que no cree absolutamente nada, salvo en su palabra, salvo en sus ideas. Y esto entonces ocasiona verdaderamente un grave problema en la vida, un grave problema que crea en la gente inestabilidad, que motiva en la gente conflictos personales, que opone unos con otros, porque cada quien empieza a tomar partido y al final las familias se deshacen, al final la situación se torna totalmente anárquica. Este es el problema del egoísmo a ultranza. Este es el problema de la soberbia. Pero no existe nada más en los hogares. La soberbia la vemos en el ser humano en todas sus manifestaciones. La vemos en los líderes políticos, la vemos en los líderes económicos y sociales, lo vemos inclusive en las iglesias. Actitudes que en un momento dado no entendemos. Una cosa es el respeto a una persona, una cosa es la investidura y consecuentemente el grado de respeto que le debemos, y otra es la sumisión absoluta,
y otra es la deificación, hacerlo sentir un trono, hacerlo sentir una potestad, hacerlo sentir algo totalmente más allá de los aspectos humanos. Esto es el grave peligro del concepto de la soberbia. El concepto de la soberbia, como dije, es el más grande pecado de la Biblia. Pero el concepto de la soberbia llevado a la realidad provoca cismas, provoca controversias y provoca desgracias, porque indudablemente la gente toma partido, porque indudablemente la gente trata de cobijarse o con esa persona o en contra de esa persona. No existe más que el sincretismo de sí o no. ¿Estás conmigo o estás contra mí? En la historia tenemos varios ejemplos. En la historia tenemos varias imágenes de gente que se sintió inclusive deificada, casi Dios. Napoleón fue uno de ellos. Napoleón decía que su estatura se medía de su cabeza al cielo. Napoleón expresaba fundamentalmente un concepto egocentrista tal que todos le debían respeto absoluto y total, sin ninguna discusión. Es más, determinó su mausoleo allá en los jardines de Francia, donde está su mausoleo. Ustedes tienen que entrar agachados, no pueden entrar parados, porque no cabe. Tienen forzosamente que agacharse para entrar al sepulcro de Napoleón. O sea, obligó a la gente a hacer eso aún post-mortem. Imagínense hasta dónde llegó la soberbia de ese emperador que decía que el sol no se podía posar completo en todo su territorio. Y así tenemos muchos ejemplos de la soberbia. Nosotros somos proclives a ello. Nosotros, en lo personal, en nuestro fuero interno, realmente si nos analizamos, buscamos para nosotros lo mejor. Queremos para nosotros lo mejor. ¿Y en dónde está la diferencia entre el amor propio y la soberbia? ¿En dónde está ese límite que distingue claramente entre un concepto totalmente bueno, totalmente necesario, el amor propio, la dignidad, del concepto de la soberbia? Es una tela muy fina, es un filo casi a veces imperceptible, pero que uno tiene que mediar, uno tiene que entender para no caer peligrosamente en el otro lado. Yo siempre lo he dicho, todo empieza por querernos a nosotros mismos. Todo empieza. Si no nos queremos nosotros, no podemos entender el amor en el prójimo y no podemos entender el amor en Dios. Entonces todo empieza por nosotros, por querernos a nosotros. Pero ese amor tiene un uso racional. No puede llegar al extremo
no puede llegar a la soberbia, no puede llegar al concepto exagerado de establecer el orgullo como base fundamental de la vida. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Una cosa es que yo me procure y otra cosa es que todos me procuren y me deban la procuración a mí. Una cosa es que yo renuncie o que yo acepte mi comodidad y otra cosa es que me valga todo lo demás y solamente yo y yo el que esté atendiendo la vida personal. Este es el grave problema en el que nosotros podemos caer. Esta es la grave circunstancia, peligrosa circunstancia en la que nosotros podemos caer. A veces se simula el respeto. Es que me deben respeto mis hijos. Es que me debe respeto la pareja. Y sin embargo, esa tela que se establece de disque respeto no es más que la simulación de la soberbia. Por eso es muy importante distinguir. ¿Y qué es lo que nos lleva a la distinción cuando realmente se convierte en egoísmo absoluto? Cuando realmente hay negatividad en todo ello y no hay condescendencia ni coparticipación entre todos. Pero en metafísica nosotros abrimos el concepto del ego. Y entonces el ego está también en el odio, el ego está también en el poder, el control del poder, el ego está también en la injusticia, el ego está también en la deshonestidad, el ego está también en la mentira, el ego está también en todo lo negativo de la vida. Por eso digo que hay dos grandes factores en la vida que determinan nuestra suerte y nuestro éxito o nuestro fracaso: el amor y el ego. El amor en el concepto positivo y el ego en el concepto negativo. Estos son los dos caminos, los únicos que nosotros tenemos para caminar y transitar en la vida. No hay más. O estás del lado del amor o estás del lado del ego. Si estás del lado del amor, vas al camino de Dios. Si estás del lado del ego, vas al camino del demonio. Así de simple, así de claro, así de contundente. Por ello es importante que nosotros empecemos a entender metafísicamente este concepto. Nosotros somos seres espirituales que estamos en un comportamiento humano. Nosotros tenemos 4 planos existenciales. Nosotros vivimos en el terrenal, vivimos en el mental, vivimos en el emocional y vivimos en el espiritual. El espiritual soporta a los otros 3. Es la pirámide de la cual ya hemos hablado muchas veces. Pero algo muy importante, cuando todo lo demanda el cuerpo, cuando todo lo demanda la mente, cuando todo lo demanda las emociones, ahí estamos centrados ya en el problema del ego. Cuando viene el chantaje de la persona emocional,
cuando llora o grita o exige o finge enfermedades para obligar a las gentes a que lo atiendan, a que lo apapachen, a que lo cuiden. Ya empieza a distorsionar la vida, a manipular la vida. Eso en el aspecto emocional. En el aspecto mental, sentirse superior porque tiene más conocimientos, porque estudió más, porque está en un grado universitario mayor, porque es maestro, sentirse que todos, absolutamente todos, no le llegan a su nivel y a su estatura intelectual. Y dar por hecho lo que él dice, y dar por sentado y por verdad lo que está afirmando. Otro grave problema en la vida. Y en el material, todo empieza por cosas pequeñas. La comida, el vestido, la atención, para mí, para mí, para mí. No le importan los demás. Busca lo suyo, a costa de los demás. Utiliza a los demás con el pretexto del respeto y con el pretexto del amor. Esto lo tenemos en la vida real a través de las relaciones de los padres con los hijos, con los hermanos, con la familia. ¿Cuántas veces las actitudes de un padre no son actitudes de amor? Son actitudes llevadas por el orgullo, por la vanidad o por la soberbia, disfrazadas de conceptos de educación en la familia. ¿Cuántas veces el problema es verdaderamente mayor en función de considerar que todo, absolutamente todo, está circundando en torno a esa persona y es el que decide la vida y la muerte de todo mundo? Esto ocasiona serios problemas, graves injusticias y dolor indudablemente en quienes lo rodean. Pero ahora vamos, en el punto de vista metafísico, al problema general. Yo me imagino cuando viene la división en el cielo, cuando Luzbel se revela a Dios, cuando las huestes de los arcángeles encabezadas por el arcángel Miguel inician la ofensiva en contra de Luzbel. Yo me imagino esa escena que lógicamente es mítica. Me imagino el gran problema de la lucha entre el bien y el mal. Es un problema eterno. Y la gran pregunta a Einstein, la gran pregunta de un alumno a un maestro, ¿y por qué si Dios es el Todopoderoso, no lo desapareció? Lo dejó vivir y lo mandó a un reino donde gobierna. Y en algunos libros metafísicos dice que se le asignó a la tierra para que dominara Luzbel en ella, como reinado.
Esto yo no lo entiendo, probablemente ustedes tampoco. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no lo ha desaparecido? ¿Por qué Dios permite el mal? Si lo vemos desde este punto de vista, no habrá explicación más que decir para referencia del bien. A ver, lo quiero aclarar y lo quiero explicar coloquialmente, aprovechando que somos pocos en este momento. Para que tú conozcas el calor, indudablemente debes conocer el frío. Para que tú conozcas lo bueno, indudablemente debes conocer lo malo. Para que tú conozcas la salud, tú debes conocer la enfermedad. Y entonces tienes puntos de comparación. Yo me imagino el paraíso terrenal, Adán y Eva, de acuerdo como nos lo relata la Biblia. ¿Qué pasaría, amigas y amigos, conversadores, qué pasaría si no hubiese existido el pecado original? ¿Qué hubiera acontecido si Adán y Eva no son expulsados del paraíso terrenal? En primer lugar, dejo claro algo. La tentación de la serpiente, o sea, la tentación del diablo, es una tentación de soberbia. Él no quiere, dijo, que tú comas de esto porque te convertirás como Él. Así lo relata la Biblia. Y entonces, si tú comes, te sentirás como Él. Y lo comió. Un acto supremo de soberbia. Tu papá no quiere que comas de esto. Tú lo comes, te rebelas a tu padre. Tu papá no quiere que toques esto. Tú lo tocas, lo estás retando. Eso es el acto del paraíso terrenal. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese existido eso? ¿Hubiéramos venido nosotros? ¿La civilización se hubiera dado como se ha dado? ¿Qué no acaso la rebelión, en este caso la expulsión del paraíso, dio motivo a que el hombre empezara a crear su propia realidad a través de su propio esfuerzo con el sudor de su frente? ¿Esto acaso no motivó la civilización a la cual hemos llegado? ¿O nos estaríamos rascando la barriga tranquilamente y comiendo de todo lo que había allí en el paraíso? Es decir, fuimos expuestos a la realidad, fuimos expuestos al problema, tuvimos que vivirlo, tuvimos que sentirlo. Y es ahí entonces donde verdaderamente podemos entender claramente dos cosas. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? La pregunta nos
nos lleva a una contestación que puede involucrar hasta un sacrilegio. Dios permite el mal para hacer sentir el bien. O sea, qué clásico, qué caso de sádico sería un Dios que permite que la gente sufra para que tú lo quieras o para que tú lo entiendas. ¿Me están entendiendo? Estamos llegando a aspectos que son importantes analizar ahora que somos pocos. El concepto del hombre es un concepto basado fundamentalmente en la creación divina. Dios no hace imperfecciones. Sin embargo, hay seres humanos que nacen imperfectos. Hay seres humanos que nacen sin todas sus facultades. Hay seres humanos que nacen defectuosos. Es más, hay no seres humanos, por eso en derecho se habla de que para ser humano necesita uno nacer con forma humana y vivir por lo menos 24 horas, así ya es un ser humano. Pero hay gente que no nace así, que no llega a vivir así, que son fenómenos. Y la pregunta es, ¿Dios lo permitió? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿A dónde nos lleva eso? Cuando le preguntaron a Einstein estas cuestiones, él estaba estudiando y un maestro habló de esto y entonces dijo, ¿qué clase de Dios es el que se solaza creando aberraciones para perjudicar a sus hijos? La contestación del estudiante Einstein, Alberto Einstein, fue: eso no es así. Usted está cambiando el sentido de lo que es en realidad. El problema no está en que Dios creó, en que Dios permitió, sino en la ausencia de Dios en esas circunstancias. Recuerden ustedes que todos, absolutamente todos, tenemos un libre albedrío. Recuerden ustedes que en ese libre albedrío nosotros podemos llegar a situaciones totalmente aberrantes. Recuerden ustedes la sodomía. ¿Qué es la sodomía? ¿Alguien me podría decir qué es la sodomía? ¿Qué es la zoofilia? Y lo tenemos en los campos. Lo tenemos muchas veces con los campesinos. La zoofilia es tener relaciones sexuales con los animales. La sodomía es tener relaciones entre la familia.
situaciones aberrantes que dan como consecuencia, desde el punto de vista metafísico, verdaderos entuertos, verdaderas monstruos, negatividades que no podemos atribuírselas a Dios. Pues la ausencia de Dios y la generación del libre albedrío de un hombre llevado al extremo de la corrupción y de la malignidad que ocasionó todo eso. Tenemos el caso del sifilítico. Aquí hay un médico y no me dejará mentir. La sífilis puede tener repercusiones hasta la tercera y cuarta generación de descendientes. Y de momento nace alguien sin un ojo, sin una pierna, sin dedos, con un paladar hendido, etc. ¿Y cómo lo permitió Dios? No, la ausencia de Dios y el hombre que abusó de esas circunstancias. Cuando nosotros estudiamos la protección energética, nos damos cuenta que nosotros podemos crear en una negatividad, crear verdaderos monstruos. Alguna vez un maestro me decía: aparentemente tú dices una grosería, aparentemente tú insultas a alguien, pero en el terreno energético tú estás creando una larva o estás creando un ente que va a vivir y a existir en una realidad, digamos, en un plano mental, que va a dar como consecuencia destrucción y muerte, enfermedad. Estos son los augurios, estos son las sanaciones, estos son todos los actos que en un momento dado nosotros hemos recogido en consejas, en leyendas, en novelas, en escritos que han repercutido en nuestra vida y que a veces lo atribuimos a las brujas, a los brujos o a gente que está fuera del contexto de la honestidad y del amor, pero que en realidad es una realidad, que en realidad existe, el mal existe como tal. El mal es ante la ausencia de Dios, no ante la complacencia de Dios. No es en el sentido negativo, es en el sentido de entender que el hombre se ha alejado de Dios y está metido en el ego, está metido fuera del amor, en la autopista que no lleva al amor, sino que lleva al infierno. Y todo empezó por querer para uno mismo las cosas. Todo empezó por pedir para uno todo. Todo empezó por exigir para uno todo, hasta llegar a la soberbia y hasta llegar verdaderamente a la desgracia de todo lo que rodea. Este es lo peligroso de esta realidad. Por ello, entonces, qué importante es entender claramente
cuál es nuestra misión en la vida y por qué debemos tener temor al ego. ¿Por qué debemos cuidar que nuestro ser no se revista de esa circunstancia negativa que dará como consecuencia nuestra propia destrucción? Podemos en un momento determinado ser o exigir, porque estamos en una posición de dominio, porque estamos en una posición de dirección, porque nos nombraron jefe de alguna posición o director de alguna posición, o porque somos gobernantes, que por cierto el problema es totalmente diferente y no se ha entendido. ¿Por qué los gobernantes tienen que jurar en la Constitución servir y hacer servir las leyes que de la Constitución emanan? Servir al pueblo. Son servidores públicos, no son capataces de nuestro destino. Sin embargo, vean ustedes que en la realidad es al revés. Y vean ustedes cómo en la realidad nosotros mismos vemos bajar al gobernador, vemos bajar al presidente de la República y nos agachamos y sentimos cierto temor. Y claro, como llegan con guaruras y llegan con camionetas y todo, pues indudablemente esa parafernalia afecta totalmente la psique de todo el mundo y crea una especulación y crea precisamente ese sentido que distorsiona totalmente el concepto de autoridad. Eso trasladado a nuestra vida personal es real. Eso trasladado a nuestra esfera personal es real. Lo tenemos en nuestra vida real, en nuestras personas, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Cuando un hermano se siente superior, cuando un hermano le han dado cierto poder y lo ejerce a capa y espada en contra de los demás. Este es el grave problema del egoísmo. Y distinguir claramente entre lo bueno y lo malo de esas actitudes. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Todo lo que implique renuncie en lo personal para ofrecerlo al Padre, para darlo al Padre como ofrenda, todo ello implica renuncia y como consecuencia una ofrenda al Padre. Todo aquello que implique placer, distracción y, en su caso, genere una serie de excesos personales, dará como consecuencia una negatividad en la vida. Por ello, seamos cuidadosos, tengamos claro que el límite está precisamente en lo que ofende. Hay cosas que nadie ve, pero que nosotros hacemos. Hay cosas que nadie escucha, pero nosotros decimos. Como dije, la moral es algo intrínseco, algo que surge de nosotros, que rige en nosotros y que lo determina el grado de conciencia que cada uno de nosotros tengamos
en nuestras actitudes personales. Si yo exagero mis cuidados a costa de la felicidad de mi gente, si yo exagero mis cuidados a costa del sacrificio de mi familia, si yo exagero en mis atenciones a costa del dolor de mi familia, soy mal. Todo tiene que tener un equilibrio y un balance. Un equilibrio que nos permita una armonía. Y todos tenemos las mismas oportunidades de crecimiento y de evolución. Es ahí lo complejo de este problema. Antaño se decía que el primogénito, o sea, el primer hijo, tenía el derecho a heredar todo y a continuar la herencia del padre. Y así se establecen las sucesiones. Y así se establecen las monarquías. Y así lo vemos en la monarquía española, por ejemplo. Así se entiende. Y los demás, los otros hijos, ¿qué? ¿Ellos qué? Pues ellos tienen otra compensación, de acuerdo con esas leyes. Pero no me digan ustedes que no crea una división, que no crea una envidia, que no crea una insatisfacción por no estar en las mismas condiciones. No cabe duda que son terrenos resbaladizos en los que estamos nosotros hablando. Yo solo les digo algo: tenemos que cuidar cada uno de nosotros, no extraalimentar nuestros cuidados y nuestras atenciones. Por eso los grandes santos renuncian a los placeres mundanos. Por eso los grandes santos se autosacrifican. El famoso cilicio que usan o usaron varios santos era la mortificación de decir al final: soy un ser humano y sufro y lucho por salir adelante y no me envanezco, sufro. En esta vida, metafísicamente, no tenemos más que dos caminos: el camino del amor o el camino del egoísmo. No hay más. Si estamos en el camino del amor, sabremos perfectamente conducirnos ante Dios y para Dios. Si estamos en el camino del egoísmo, estamos vanagloriándonos nosotros y estamos volviéndonos luzbeles en contra de Dios. Y lógicamente estaremos en el camino de la condenación. Todo lo que ustedes quieran negativamente, todo nos lleva a nuestra desgracia. Todo. La mentira. ¿A qué nos conduce la mentira? La soberbia. ¿A qué nos conduce la soberbia? El ejercicio extremo del poder, el absolutismo, ¿a qué nos lleva?
¿A qué nos lleva el rencor? ¿A qué nos lleva la deslealtad? ¿A qué nos lleva la deshonestidad? ¿A qué nos lleva la injusticia? Puras desgracias, puros problemas, puras tragedias. El camino está del otro lado. Pero este mundo actual, en donde a cada momento y a cada instante nos ofrece la manzana del árbol prohibido, en una droga, en una botella de alcohol, en una mujer o en un hombre, en una actitud de dilapidación, el dinero, pues todos somos víctimas a veces de estas circunstancias. Es ahí donde nosotros necesitamos redoblar nuestra fe y nuestro conocimiento espiritual para no caer en la provocación. Nada es malo en esta vida, nada. Lo malo está en nuestra mente, lo malo está en la distorsión que nosotros le damos a las cosas. Este es nuestro gran problema. Y desde ese punto de vista, el concepto mental muchas veces es el que priva en todas estas realidades. Por encima del concepto emocional y por encima del concepto terrenal, la mente es la que está dominando, por ejemplo, la ambición. Tenemos que tener cuidado de no caer en ello. Tenemos que tener cuidado en no provocar un cisma mental de rebelión de los ángeles buenos con los ángeles malos. Es decir, yo creo que esa escena que ocurrió en el cielo ocurre constantemente en nuestro interior, en nuestra mente, en donde estamos en lucha constante entre el bien y el mal. Por eso los grandes escritores, por eso los grandes filósofos, por eso el genio tolteca de los 4 acuerdos, por eso la idea de San Francisco de Asís. Vamos de lo máximo a lo mínimo, el mínimo y dulce Francisco de Asís, y lo máximo, Tomás de Aquino, el padre de la Iglesia. Y Francisco, el mínimo, entrar, ver al Papa con su solideo, ver al Papa con su capa y sus sandalias de oro, y decirle: ¿qué haces aquí? Si los pobres están allá afuera, ¿qué haces aquí? ¿Qué significaría en un momento dado la venta de los bienes de la Iglesia que están en Roma? ¿Qué significaría? ¿Cuántos tesoros y millonadas existen? Yo recuerdo, por ejemplo, el abad de la Iglesia de Guadalupe, de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Schulenberg. En un momento determinado
llegaron a envanecerse tanto, se imaginan lo que entra de dinero en la Basílica de Guadalupe por limosnas. Vaya, por eso están en contra a veces el arzobispo o el cardenal de México con el abad de la Basílica, el Consejo Económico. Díganme ustedes si eso no es soberbia, díganme ustedes si eso no implica el que no entendamos nosotros cómo nos hablan de fe, de amor, de cristianismo, de ecumenismo, de caridad, y por otro lado se ostentan en tal forma. ¿No acaso al anterior cardenal de la Iglesia Católica en México, no acaso tuvo y reclamó la devolución de impuestos por una cantidad millonaria? No lo entendemos. No lo entendemos. Yo me pregunto, si Cristo viviera, ¿cómo andaría Cristo? ¿Cristo andaría con todos esos oropeles? ¿Cristo caminaría con esas sandalias de oro? Que por cierto, Francisco, el anterior Papa, renunció a ello. Que por cierto, el anterior Papa se bajó del carro limosín de no sé cuántos metros de grandeza y se metió a un Fiat chiquito, que era el que lo llevaban y lo traían. Él ya no vivió en la casa de donde viven los papas. Él se fue a una casa adjunta a vivir su vida totalmente cristiana, siguiendo, imitando el concepto de San Francisco, que decía: yo para vivir necesito poco, y lo poco que tengo lo necesito poco. ¿A qué venimos a esta vida? ¿A qué venimos? A servir, a amar. A eso venimos. Y fíjense ustedes, desde el punto de vista del derecho canónico, fíjense ustedes que las tierras, las propiedades no son nuestras. Nosotros somos poseedores de todo lo que existe en la tierra, poseedores, no dueños. Dicen que el concepto del matrimonio fue elevado a sacramento no por Dios, por el hombre, por los clérigos, por los concilios. ¿Para qué? Para asegurar la sucesión, para tener control de las propiedades. Esto entonces requiere verdaderamente estudio. Esto entonces requiere verdaderamente que nosotros entendamos claramente que una cosa es Dios y otra cosa es lo que nosotros queremos adjudicarle o interpretarlo como que lo permite Dios o lo quiere Dios. Ahí está la osadía del hombre, ahí está la alteración de las escrituras, ahí está todo aquello que nos lleva a situaciones perversas, de actitudes perversas, de grupos perversos que dominan nuestra realidad.
y se ostentan como capataces de nuestro destino, llámese gobernantes, llámese clérigos, llámese hermanos, llámese rectores de grupos. Por ejemplo, tienen ustedes la famosa Luz del Mundo. Ustedes vienen de Veracruz y antes de llegar a Puebla, del lado derecho, es una ciudad completa la que está ahí de la Luz del Mundo. ¿Y saben ustedes dónde está el creador de la Luz del Mundo? En la cárcel en Estados Unidos. ¿Y saben ustedes por qué está ahí? Por haber abusado de menores. Y aquí tenemos una ciudad. Dicen que el presidente municipal de Anosov lo ponen los señores de la Luz del Mundo, que son los que dominan toda esa región. Soberbia o amor. Ignorancia, maestro. Ignorancia. El grave problema de nosotros es que no estudiamos, no leemos, no vemos, no nos adentramos. Y entonces tenemos un Dios de catecismo, tenemos un Dios de cuarto año de primaria. ¿Cuándo hicimos la primera comunión? ¿Cuándo? Cuando teníamos 7, 8 años. A esa edad, ¿en qué año ciclo escolar estamos? A los 7, 8 años. En segundo de primaria. Esa es nuestra mentalidad religiosa. Hay quienes no han vuelto a tomar un libro de religión, salvo el catecismo que estudiaron para ir a la primera comunión. Después ya no volvieron a leer absolutamente nada. Esa es nuestra realidad. Y entonces, ¿cómo queremos entender todos estos fenómenos? ¿Cómo podemos entender todas estas circunstancias si somos ignorantes? Si no buscamos, si no leemos, si no nos capacitamos, no lo podemos entender. Tenemos una religión de cuarto año, de tercero, de segundo. Esa es nuestra religión. Y por eso a nuestro Dios se le tiene que representar como un hombre ya viejo, con barba. Y así lo creemos, y así lo concebimos. Por eso nos hablan en sentido figurado. Y por eso quien estudia más y quien conoce más domina la realidad y determina nuestra realidad. Qué bueno que haya pláticas como esta. Qué bueno que haya la oportunidad de abrir las mentalidades. Qué bueno que haya que abrir la conciencia para empezar a adentrarnos en una absoluta realidad. Dios no es religión. Que quede perfectamente claro esto. Dios no es religión. Dios no pertenece a una religión. Dios no puede estar catalogado en una religión. Dios es un todo. Dios es el todo. Dios es el absoluto. Nuestro Señor Jesucristo, el gran metafísico de la historia, nunca dijo que Él era Dios.
siempre se dirigió a su Padre, siempre habló de su Padre, siempre vanaglorió a su Padre. Tenemos que entender esto. Él pudo haberse ostentado como rey de los judíos. Él pudo haberse ostentado como el Salvador del mundo. Él pudo haberse ostentado con todos los honores. Y como lo dijo en un momento cuando estaba ante Poncio Pilato, bastaría que mis ángeles bajaran para destruir cualquier ejército. Y no lo hizo. ¿Por qué? Démonos cuenta que todo tiene un sentido, que todo tiene una razón de ser en la vida, que la enfermedad tiene que aparecer para que entonces busques la salud, que el pecado existe en la medida en que tú renuncias a la presencia de Dios en tu vida. Y que estamos aquí verdaderamente para servir y para amar. Y que estamos aquí verdaderamente para ser y ostentarnos como tales, como hijos de Dios, y no como entenados y gente de tercera o de cuarta categoría. No somos hijos naturales, venimos directamente como hijos de Dios, de una sola estirpe, de una sola dinastía. Pero nuestro libre albedrío nos lleva por los caminos del ego, por los caminos de la desgracia, de la tentación, de lo absurdo. Yo creo que hay tres grandes factores que nos desvían: el dinero, el poder y el placer. Y es ahí donde caemos. Es ahí donde doblamos. Es ahí donde nos apartamos. Amigas y amigos, espero que haya quedado entendido todo esto. Espero que en este libre albedrío cada uno de nosotros entienda dar a cada quien lo que le pertenece. Ese es un acto de justicia. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Así lo dijo el gran Padre místico Jesús de Nazaret. Entenderlo, vivirlo diariamente en el pan nuestro de cada día, es hacer realidad el Evangelio y nuestra propia religión. De lo contrario, simplemente somos agoreros y fantoches de una religión que no sabemos practicar, que no entendemos y que muchas veces los mismos que la ejercen como rectores no nos la muestran. Hay tanta distorsión, hay tanto engaño, que por lo tanto lo preferible es la espiritualidad que nosotros realizamos. Entender claramente que Dios no está en esos mandatos que dicen se encuentran en esas escrituras. Dios está en tu corazón,
Dios está en tu ser personal, Dios está en tu conciencia, Dios está en la justicia, Dios está en la bondad, Dios está en tus cosas pequeñas de la vida. Enséñame, Señor, el arte de los pequeños pasos. No esperemos grandes realizaciones. Yo creo que al final todo estriba en hacer aquello que no quieras que te hagan a ti. Yo creo que todo se reduce al final en eso. No le hagas a alguien el daño que tú no quieras que te hagan a ti, la ofensa que tú no quieras que te hagan a ti, el dolor que tú no quieras sufrir. No se lo hagas a nadie. Ahí está condensado absolutamente cualquier enseñanza, y desde luego cumpliendo el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Muchas gracias por su atención y agradezco la presencia de ustedes, que aun cuando no llovió, aquí estuvieron. Ya no llueve, ya no hay pretexto, pero ahora hay menos gente. Entonces, allá ellos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.